Buenísimas, buenísimas, buenísimas recontra, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salve y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana o cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es lunes 24 de octubre de 2016. El programa es en mi número 1338. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, gracias, gracias. Estamos leyendo El Kybalión. Es un librito, pero tiene una sabiduría. A veces es ladrilludo, lo entiendo, lo comprendo, a mí me ha pasado, pero hay que leerlo una y otra vez. Vibración. Nada está quieto, todo se mueve, todo vibra. El tercer gran principio hermético, el principio de la vibración, encierra la verdad de que el movimiento se manifiesta en todo el universo. Nada está quieto, todo se mueve, todo vibra y todo se mantiene en circulación. Cuando estén en un taco, acuérdense de este principio y simplemente como están en el taco, están quietos, cierren los ojos y digan, nada está quieto, todo en el universo se mueve y visualicen que el tráfico arranca. Hagan el ensayo, no me crean. Este principio hermético fue reconocido por algunos de los primitivos filósofos griegos, quienes lo expusieron en sus sistemas. Pero después, durante siglos enteros, quedó olvidado, salvo por los perseguidores de las doctrinas herméticas. En el siglo XIX, la ciencia física ha redescubierto esta verdad y los descubrimientos científicos del siglo XX han aportado su testimonio en corroboración de esta verdad sostenida por la antiquísima filosofía hermética. La doctrina hermética no afirma solamente que todo está en movimiento constante, sino que las diferencias entre las diversas manifestaciones del poder universal se deben por completo al diferente modo e intensidad vibratoria. Y no solo esto, sino que aún el todo mismo manifiesta una vibración constante de tal infinita intensidad y rapidez que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. Los instructores llaman la atención del estudiante sobre el hecho de que aún en el plano físico un objeto que gire rápidamente como una rueda, por ejemplo, parece estar inmóvil. El espíritu es uno de los polos de la vibración, constituyendo el otro polo formas de materia extremadamente densas. Entre ambos polos hay millones y millones de diferentes intensidades y modos de vibración. Los hombres de ciencia proponen como ilustración para ver los efectos del aumento de vibración una rueda girando con gran rapidez. Este es el eje y aquí está la rueda. Supongamos primeramente que la rueda gira, entonces uno ve los radios, entonces diríamos que el objeto es el objeto. Si el objeto gira lentamente podemos ver fácilmente, pero no sentimos el menor sonido. Aumentando gradualmente la velocidad, ya no vemos los radios, en pocos momentos se hace tan rápido que comienza y luego principia a oírse una nota muy baja y breve, un tono vibrador muy bajo. Conforme sigue aumentando la velocidad, la nota se va elevando en la escala musical y así se va distinguiendo unas otras las diversas notas conforme aumenta la velocidad de rotación. Finalmente, cuando el movimiento ha llegado a cierto límite, se llega a la última nota perceptible por el oído humano, y si la velocidad todavía sigue en aumento, habrá total silencio. Vamos a quitarle a esto. Ya se lo quitamos. Nada se oye ya, pues la intensidad del movimiento es tan alta que el oído humano no puede registrar sus vibraciones. Entonces comienzan a percibirse poco a poco sucesivos grados de color. Primero se ve la rueda, luego desaparece la rueda, se oye un sonido y luego del sonido intenso principian a verse colores.
el primero que se ve es el rojo. Este rojo va haciéndose cada vez más brillante. Si la velocidad sigue aumentando, el rojo se convertirá en anaranjado, el anaranjado en amarillo. Después seguirán sucesivamente matices verdes, azules y añil. Y finalmente aparecerá el violeta y ahí estarán los 7 colores. La velocidad se acrecienta aún más, entonces desaparece todo color porque el ojo humano ya no puede registrarlos. Pero ciertas radiaciones humanas manan del objeto en revolución, los rayos que se usan en la fotografía y otras radiaciones sutiles de la luz. Después comienzan a manifestarse los rayos conocidos con el nombre de X. Y más tarde empiezan a emanarse electricidad y magnetismo. Cuando el objeto ha alcanzado cierto grado de vibración, sus moléculas se desintegran, resolviéndose en sus elementos originales o átomos. Después de los átomos, según el principio de vibración, se separarían en innumerables corpúsculos o electrones de los que están compuestos. Y finalmente, hasta los corpúsculos desaparecerían y podrían decirse que el objeto estaría compuesto de sustancia etérea. La ciencia no se atreve a llevar la ilustración más allá, pero los herméticos dicen que si las vibraciones continuaran aumentando, el objeto pasaría sucesivamente por estados de manifestación superiores, llegando al plano mental y después al espiritual, hasta ser por último absorbido en el todo que es el espíritu absoluto. El objeto, sin embargo, habría dejado de ser tal mucho antes de llegar a la sustancia etérea, pero de todas maneras la ilustración es correcta en cuanto demuestra los efectos del aumento continuo de la intensidad vibratoria. Debe recordarse que en la ilustración anterior, con el llegar a los estados en que el objeto irradia color, luz y calor, no se ha resuelto aún la cuestión de esas formas de energía, que están en grado mucho más elevado, sino que simplemente llega a un grado de vibración en el que esas energías se liberan hasta cierto punto de las de las limitadoras influencias de las moléculas, átomos y corpúsculos. Pero la doctrina hermética va mucho más allá de la ciencia moderna y afirma que toda manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad, deseo o cualquier otro estado mental va acompañada por vibraciones, parte de las cuales se emanan al exterior y tienden a afectar las mentes de los demás por inducción. No hay cosa más horrible que una persona rabiosa en un conjunto. Los otros principian a hacer gestos Cada pensamiento, emoción o estado mental tiene su correspondiente intensidad y modalidad vibratoria. Y, mediante un esfuerzo de la voluntad de la persona o de otras, esos estados mentales pueden ser reproducidos, así como una nota musical puede ser reproducida haciendo vibrar las cuerdas de un instrumento con la velocidad requerida, o como se puede reproducir un color cualesquiera. Conociendo el principio de vibración y aplicándolo a los fenómenos mentales, uno puede polarizar su mente en el grado que quiera, obteniendo así un perfecto dominio sobre sus estados mentales. En una palabra, podrá producir en el plano mental lo que la ciencia produce en el físico, o sea, las vibraciones a voluntad. Este poder, por supuesto, puede adquirirse únicamente mediante las instrucciones, ejercicios y prácticas apropiadas, siendo la ciencia que las enseña la de la transmutación mental, una de las ramas de la filosofía hermética. Polaridad. Todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El cuarto principio hermético, principio de polaridad, encierra la verdad de que todas las cosas manifestadas tienen dos lados, dos aspectos, dos polos, un par de opuestos con innumerables grados entre ambos extremos. Esto todos son grados. Las antiguas paradojas que siempre han confundido la mente de los hombres quedan explicadas si se comprende este principio. El hombre siempre ha reconocido algo semejante a este principio y ha tratado de expresarlo con dichos, máximas o aforismos como los siguientes: todo es y no es al mismo tiempo, todas las verdades no son más que semiverdades, toda verdad es medio falsa, todas las cosas tienen dos polos, siempre hay un reverso para cada anverso. Reverso, anverso, anverso, reverso, dependiendo.
Las enseñanzas herméticas opinan sobre la diferencia que existe entre cosas aparentemente puestas diametralmente, que es solo cuestión de grado, y afirman que todo par de opuestos puede conciliarse y que la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. La conciliación universal de los opuestos se efectúa reconociendo este principio de polaridad. Ejemplos de este principio pueden encontrarse en todas partes después de un examen de la naturaleza real de las cosas. El espíritu y la materia no son más que polos de las mismas cosas, siendo los planos intermedios cuestión de grados vibratorios meramente. Si pasamos al plano físico, encontramos que el calor y el frío son de naturaleza idéntica, siendo la diferencia simple cuestión de grados. El termómetro indica los grados de temperatura, siendo el polo inferior el llamado frío y el superior calor. Entre ambos hay muchos grados de calor y de frío, pues cualquier nombre que se les dé es correcto. De 2 grados, el superior es siempre más caliente en comparación con el inferior, que es más frío. No hay absolutamente un tipo fijo, todo es cuestión de grado. No hay ningún sitio en el termómetro en el que cese el calor y comience el frío absolutamente. Todo se reduce a vibraciones más o menos elevadas o bajas. Las mismas palabras elevado o bajo que nos vemos obligados a usar no son más que polos de la misma cosa, los términos son relativos. Así sucede igualmente con el este y el oeste. Si viajamos alrededor del mundo en dirección al oriente, llegaremos a un punto que se llama occidente, considerándolo desde el punto de partida. Marchemos suficientemente lejos hacia el norte y pronto nos encontraremos viajando hacia el sur, y viceversa. La luz y la oscuridad son polos de la misma cosa, con muchos grados entre ambos. La escala musical es la misma. Partiendo del si en adelante llegamos a encontrar otro si, pero en otra octava, y así sucesivamente, siendo las diferencias entre los extremos también cuestión de grado. Bueno y malo no son cosas absolutas. A un extremo lo llamamos bueno y al otro malo, o el bien al uno y el mal al otro, de acuerdo con el sentido que queramos darle. Una cosa es menos buena de la que le es superior en la escala, pero esa cosa menos buena a su vez es mejor comparada con la que tenga el más o el menos regido por la posición que tenga en la escala. Igual cosa sucede en el plano mental. El amor y el odio son considerados como diametralmente opuestos, completamente diferentes e irreconciliables. Pero si aplicamos el principio de polaridad, encontraremos que no existe un amor absoluto ni un odio absoluto, diferentes uno de otro. Los dos no son más que términos aplicados a los dos polos de una misma cosa. Empezando en cualquier punto de la escala encontramos más amor o menos odio. Si ascendemos por ella, o menos amor si por ella descendemos, y esto es cierto sin importar nada el punto alto y bajo que tomemos como partida. Hay muchos grados de amor y de odio, y existe también un punto medio donde el grado y el desagrado se mezclan en tal forma que es imposible distinguirlos. El valor y el miedo quedan también bajo la misma regla. Los pares de opuestos existen por doquier. Donde encontremos una cosa, encontraremos también su opuesta, los dos polos. Este hecho es el que permite al hermético transmutar un estado mental en otro, siguiendo las líneas de polarización. Las cosas de diferente clase no pueden transmutarse unas en otras, pero sí las de igual clase. Así pues, el amor no podrá convertirse en norte o en rojo o en frío, pero sí puede tornarse en odio. Igualmente, el odio puede tornarse en amor, cambiando su polaridad. El valor puede transmutarse en miedo y viceversa. Las cosas duras pueden tornarse blandas, las calientes frías y así sucesivamente, efectuándose siempre la transmutación entre cosas de la misma clase pero de grado diferente. Los discípulos familiarizados con los procedimientos mediante los cuales las diversas escuelas de ciencia mental producen cambios en los estados mentales de sus seguidores, quizás no comprendan fácilmente cuál es el principio que se oculta tras esos cambios. Pero, no obstante, una vez se ha entendido el principio de polaridad, se ve inmediatamente que esos cambios mentales son ocasionados por un cambio de polaridad, por un desplazamiento a lo largo de la misma escala.
se comprenderá fácilmente que tanto en los estados mentales como en los fenómenos del plano físico, los dos polos pueden ser clasificados como positivos y negativos, respectivamente. Así pues, el amor es positivo respecto del odio, el valor respecto del miedo, la actividad respecto de la inercia. Y también se notará aún desconociendo el principio de vibración, que el polo positivo parece ser de grado superior que el negativo, pudiendo aquel dominar fácilmente a éste. La tendencia de la naturaleza es en dirección a la actividad dominante del polo positivo. La mayoría de los resultados obtenidos mediante los tratamientos mentales se obtienen según este principio. Por ejemplo, una persona está triste, melancólica y temerosa. Un científico de la mente eleva su propia mentalidad al deseado grado de vibración mediante su voluntad previamente ejecutada, y de esta manera obtiene la polarización requerida en su propia mentalidad. El conocimiento de este gran principio hermético permitirá comprender mejor los propios estados mentales, así como los de los demás, y se verá que esos estados son puramente cuestión de grados, y al comprobar el hecho podrá elevar las vibraciones inferiores a voluntad, cambiando su polaridad, haciéndose dueño de sus pensamientos en vez de ser un esclavo y servidor. Este conocimiento le permitirá además ayudar a otros inteligentemente, cambiando mediante los métodos apropiados su polaridad. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana hablaremos del Kybalión. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de tristeza, de miedo, de celos, te sientes pobre o enfermo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y que te ilumine. Y tú cuéntale, y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si lo que encuentras es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, nada, nada del mundo. Hasta mañana.